vectores eran ortogonales. Habíamos iniciado con una definición donde decíamos que dos vectores eran ortogonales si la magnitud de su suma era igual a la magnitud de su diferencia. Sin embargo, posteriormente mencionamos que había otra forma un poco más rápida para saber si eran ortogonales que estar sacando sus magnitudes. Esa forma más rápida era mediante el desarrollo de un producto entre dos vectores que conocimos como producto punto o producto escalar. Y vimos la forma en que se realizaba ese producto, que lo deducimos mediante la notación de suma que vimos el día de ayer. Porque si ustedes recuerdan hasta este punto, las únicas operaciones con vectores que nosotros hacíamos eran sumas, restas y multiplicación de un vector por un escalar o número real. Sin embargo, la pregunta de qué pasaría si multiplico dos vectores o cómo se realizaría, ya vimos un tipo de producto. Hay dos tipos de productos. El primero que vimos fue el del día de ayer, que es el producto punto o producto escalar. Y habíamos dicho que si ese producto punto nos daba igual a 0, podíamos decir que esos dos vectores eran ortogonales. Por lo cual ahí en pantalla pueden observar dos vectores, el vector A y el vector B. Vamos a averiguar si estos dos vectores son ortogonales o bien si estos dos vectores son paralelos, para practicar un poco lo que hemos hecho. Además, puedes notar que estos dos vectores están escritos en su forma estándar, es decir, en términos de IJ y K. Recuerda que otra forma de ver al vector, aunque diga 2i más 6j menos 4k, también se puede ver como si fuera 2,6, menos 4. Significan exactamente lo mismo, por lo que se platicaba el día viernes, que nos queda menos 3, menos 9 y 6. Por lo tanto, vamos a verificar primero si es que son ortogonales mediante su producto punto. Lo voy a desarrollar primero este producto punto. Recuerden que, según comentábamos el día de ayer, para realizar este producto punto, se tenía que multiplicar la primera componente del primer vector por la primera componente del segundo vector. Y quedaría 2 por menos 3 menos 6. Luego se va a hacer una suma del producto de la segunda componente por la segunda componente del otro vector. 6 por menos 9 sería menos 54. Entonces aquí ponemos menos 54. Menos 4 por menos 6 va a ser menos 24. ¿De acuerdo? Entonces, menos 6 menos 24 es menos 30, menos 54 sería menos 84. Entonces, ¿qué opinan? ¿Sí será un producto, ¿sí serán ortogonales o no lo serán? Ortogonales. ¿No lo son? Entonces, No. muy bien. Entonces, no lo serían, no son ortogonales, perfecto. Entonces, ahora lo que a nosotros nos toca o que nos corresponde es ver si estos elementos o estos vectores son paralelos. ¿Cómo podíamos saber que los vectores eran paralelos? Ya lo se platicó el día viernes. ¿Cómo podíamos saberlo? Cuando las coordenadas son proporcionales o tienen dirección. Ajá, algo por el estilo. Busco otras pero ¿cómo haríamos el procedimiento para deducirlo? Bueno, se decía que dos vectores eran ortogonales, pero paralelos, si el vector A era igual a un número R multiplicado por un vector B. Es decir, como si las componentes del otro de un vector, por ejemplo, de las componentes del vector B, fueran, digamos, múltiplos del vector A. Podemos hacerlo para que se dé un procedimiento, podemos hacerlo de la siguiente forma. Ponemos la primera componente del vector A, que es el 2 positivo, y lo vamos a igualar con la primera componente del vector B, pero la primera componente del vector B va a ir multiplicado por un número R, porque la idea para que puedan ser paralelos es que efectivamente el valor de R sea el mismo. Ahora, la segunda componente es 6 y la otra sería menos 9R. Luego la siguiente componente sería menos 4 y la última componente aquí sería 6R. Al despejar cada una de estas ecuaciones, al despejar a R, tiene que darte el mismo valor para todas para que tú puedas decir que es paralelo. Es decir, si despejas a R de la primera ecuación, te vas a dar cuenta que R es igual a menos 2 tercios. Cuando el menos 3 pase a dividir al 2, va a quedar menos 2 tercios. Si despejas a R de la otra ecuación, te va a quedar menos 6 novenos. Menos 9 pasa a dividir, quedaría menos 6 novenos. Si lo simplificas, tercera de 6, 2, tercera de 9, 3.
Ahora, en la siguiente, el 6 lo pasa a dividir, quedaría menos 4 sextos. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Si te das cuenta, R adquirió exactamente el mismo valor. Eso quiere decir que efectivamente B, sus componentes vienen siendo múltiplos de A. Es decir, si tú tomas las componentes de A y multiplicas a cada componente por el mismo número, vas a obtener las componentes del vector B, como aquí estamos observando. Ese número es menos 2/3. Por lo tanto, en esta parte podemos decir que sí son paralelos. ¿Sí les queda claro o no? Esto fue lo que se había explicado el día viernes. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, eso era para que nosotros pudiéramos saber que dos vectores eran ortogonales o paralelos. Vamos a agregar un teorema más, el cual es el siguiente. Nos dice que la magnitud al cuadrado de una suma de vectores se puede ver simplemente como la magnitud al cuadrado de un vector más la magnitud al cuadrado del otro vector. Esta es otra fórmula que nosotros debemos agregar a nuestro formulario que estamos haciendo para esta unidad. Sin embargo, esa fórmula lo que nos está diciendo es que esto se va a cumplir siempre y cuando A y B sean ortogonales. Si esto se cumple, tú puedes decir que A y B son ortogonales. ¿Por qué? Bueno, antes de explicar esta parte, voy a mostrarles esto que está aquí, que son las propiedades fundamentales del producto punto. Las propiedades del producto punto o producto escalar, recuerden que se puede llamar de ambas formas, son las que están observando en pantalla. Son 4, básicamente. La primera es que el producto punto, digamos, se le puede ver como si fuera conmutativo, es decir, da lo mismo que hagas A punto B o el vector B punto el vector A. Esto es válido debido a que recuerden que las componentes de los vectores son números reales y nosotros sabemos que si multiplicamos dos números reales, no importa el orden en que lo hagamos. Por lo tanto, la propiedad conmutativa también se mantiene en el producto punto. También las otras propiedades, como por ejemplo la asociativa, que en este caso sería la 2, sería el análogo a la asociativa. Quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, un número real R multiplicando un vector A y luego este resultado, cuando hagas esta operación, quieres hacer el producto punto con el vector B, da lo mismo que si tú hicieras primero el producto punto del vector A con B y el resultado posteriormente lo multipliques por el número real R. Esto es la propiedad, digamos, la asociativa. También aplicaría aquí. La 3 viene siendo el análogo a la distributiva. Por ejemplo, si tienes una suma de vectores B1 y B2 y lo hace el producto punto con el vector A, al realizar el producto punto, puedes hacer el producto punto del primer vector con vector B1 más el producto punto del vector A con el vector B2 y no pasaría nada, daría el mismo resultado que sumar los primeros dos vectores y luego hacer el producto punto con A. Ahora, el producto punto de un vector consigo, el producto punto de un vector consigo mismo siempre va a ser mayor o igual que 0. Y la única forma de que el producto punto de un vector consigo mismo dé una cantidad igual a 0 es que sea el vector 0. ¿Por qué siempre va a dar mayor o igual a 0? Bueno, si tú recuerdas, en este caso, por ejemplo, un análogo de expresar el producto punto de un vector consigo mismo, es que si tú recuerdas, tienes la magnitud del vector A, para sacarla, esta quedaría como, por ejemplo, la componente A1 al cuadrado, más la componente A2 al cuadrado, más la componente A3 al cuadrado, y así sacaríamos su magnitud. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras aquí, elevaras al cuadrado esto, te quedaría magnitud del vector A al cuadrado. Sabemos que es esta misma expresión, pero sin la raíz, es decir, quedaría A1 al cuadrado, más A2 al cuadrado, más A3 al cuadrado. Ahora, si tú tienes un vector A, y recordemos que sus componentes, estamos trabajándolas como si fueran A1, A2, A3, si realizas el producto punto del vector A consigo mismo, ¿cuánto te quedaría? ¿Cómo haría ese producto punto? ¿Cómo quedaría el primer componente o el primer elemento, perdón, de este producto punto? Pues como es el vector A consigo mismo, sería primera componente del vector A multiplicada consigo misma, quedaría primera componente elevado al cuadrado, más segunda componente elevado al cuadrado, más tercera componente elevado al cuadrado. Y te das cuenta, el producto punto de un vector consigo mismo es lo mismo que decir la magnitud del vector A al cuadrado. Es exactamente lo mismo. ¿Sí notan cómo este resultado es el mismo que está aquí abajo? ¿O no? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que una notación equivalente que les puede ser de utilidad es que el producto punto de un vector consigo mismo se puede reescribir como la magnitud del vector elevado al cuadrado. Estas dos notaciones significan lo mismo. Para que pues lo agreguen en su formulario. Ahora, teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar,
Vamos a demostrar este teorema que está aquí. Te está diciendo que estas dos expresiones son iguales siempre y cuando A y B sean ortogonales. Bueno, pues entonces quiere decir que la magnitud del vector A más B al cuadrado se puede escribir como un producto del vector consigo mismo. Haz de cuenta que la suma del vector A más el vector B es un nuevo vector. Eso lo habíamos comentado desde las primeras sesiones. Cuando tú sumas un vector más otro vector, la respuesta sigue siendo un vector. Entonces, esto que está aquí sigue siendo un vector que se le está sacando su magnitud y que se está elevando al cuadrado. Pero por la propiedad que les expliqué en la diapositiva pasada, una magnitud de un vector elevado al cuadrado se puede reescribir de esta forma, como el producto del vector consigo mismo, vector A más B, punto, vector A más B. Ahora, para realizar este producto punto, aplicamos, digamos, la distributiva y quedaría A punto A más B, B punto A más B, de esta forma. Y luego A punto A más A punto B más B punto A más B punto B, con la propiedad distributiva. Ahora, en la parte de aquí abajo te queda el producto punto de un vector consigo mismo, que se puede escribir como la magnitud del vector al cuadrado. Y aquí te quedaría A punto B más B punto A son el mismo término, porque es la conmutativa, recuérdate que significan lo mismo, por eso se puede ver como dos veces A punto B. Y el vector B punto B consigo mismo se puede ver como la magnitud de B al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que toda esta expresión es igual a esta otra. Pero el teorema te estaba diciendo que nada más era igual a la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado. Eso quiere decir que este término del medio sale sobrando. Pero recuerda la condición del teorema. Esto se cumple siempre y cuando sea A ortogonal a B. Entonces, por hipótesis del teorema, como dice que A es ortogonal a B, este producto punto, ¿cuánto tiene que dar? De A con B. 0. 0, exactamente tiene que dar 0. Por lo tanto, este se va. Y lo único que queda es magnitud de A al cuadrado más magnitud de B al cuadrado es igual a toda esta expresión. Y ya con eso queda hecho esta fórmula. Recuerden, esta fórmula la pueden usar siempre y cuando A con B sean ortogonales para que se pueda apreciar esto. Bueno, entonces, continuamos. Y vemos otra utilidad del producto punto. Si se dan cuenta, el producto punto nos ayudaba a saber que dos vectores eran ortogonales. Es decir, el ángulo que formaban esos dos vectores era un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. La pregunta sería si este producto punto pudiera ayudarnos a encontrar el ángulo entre dos vectores si es que este ángulo fuera diferente de 90 grados. La respuesta es sí. El producto punto gráficamente nos puede ayudar a deducir cuál es el ángulo que se forma entre dos vectores, aunque este ángulo no sea de 90 grados. Sí nos puede ayudar a encontrarlo. Y esa forma de ayudar a encontrarlo es mediante este teorema que estás observando en pantalla, el cual te dice teta va a representar el ángulo entre los vectores A y B. La nueva fórmula que nosotros vamos a agregar es la que puedes observar en ese teorema, que el producto punto entre dos vectores se puede reescribir como a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de teta, donde teta es el ángulo formado entre A punto B. Por lo tanto, de ese teorema, tú podrías despejar a teta y automáticamente al despejar a teta obtendrías cuál es el valor del ángulo que está formado entre el vector A y el vector B. Pero para poder deducir o comprobar este teorema, vamos a apoyarnos de esta figura. Observa cómo tenemos dos vectores. Tenemos el vector que está aquí, el vector B y el vector A. Son vectores de posición porque ambos parten desde el origen del sistema de coordenadas. Y teta es el ángulo que va a estar aquí formado entre ellos dos. Y este vector que está aquí, apunta en esta dirección, es el vector que vimos ayer que gráficamente representa la resta de A menos B, donde el vector que representa la resta siempre apunta en dirección a donde termina el vector que inicia la resta. Todo esto fue lo que comentamos el día de ayer. Ahora, teniendo en cuenta esa figura, vamos a apoyarnos también de un teorema que probablemente ya conocen mucho, que son la ley de cosenos o el teorema de los cosenos. Este teorema básicamente nos establece unas ecuaciones que pues, nos mencionan la relación o la proporcionalidad que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos interiores correspondientes opuestos. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la longitud B con su ángulo opuesto, que sería el ángulo beta? ¿Qué relación hay entre la longitud A con el ángulo alfa? ¿Qué relación hay con el lado C con el ángulo gamma? Entonces, esta es la ley de cosenos, aquella ley que nos establece. Esta probablemente la vieron en la prepa.
aquella ley que nos establecía 3 ecuaciones que hacían la relación con los lados mencionados. Por ejemplo, si tú tienes el lado A, te dice que la longitud del lado A al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de las otras 2 longitudes. Vean, B al cuadrado, C al cuadrado, menos 2 veces el producto de esas 2 longitudes, C por B, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estás analizando. En este caso, su ángulo opuesto a es alfa, queda así. Es una fórmula de la ley de los cosenos. Para que te lo aprendas fácil, por ejemplo, ahora, el lado B vas a iniciar sumando los cuadrados de los otros 2 lados, A y C. Vean, A cuadrada, C cuadrada. Luego va a ser menos el doble del producto entre esos 2 mismos lados, A y C. A y C, por el coseno del ángulo opuesto, que en este caso es beta. Y vean cómo lo hizo, se cumple para C, A cuadrada más B cuadrada, menos 2AB por coseno de gamma. Entonces, estas ecuaciones son las que nos van a ayudar en lo siguiente. Voy a analizar esta parte, este lado, y el ángulo que a mí me interesa encontrar es el ángulo que está opuesto al vector A menos B. Vamos a darle valores. Por ejemplo, este triángulo, la longitud que hay aquí desde el origen hasta el punto B, vector que empieza y este lado que une B con A va a ser AB. Estos son los lados del triángulo, longitud AB, longitud OA, longitud OB. Por lo tanto, si yo tomo la longitud AB, ¿por qué estoy tomando esta longitud? Porque si te acuerdas, la ley de los cosenos dice que la longitud que tú coloques antes del igual, vas a trabajar con su ángulo opuesto al final. Por ejemplo, si yo escogí aquí el lado A, al final va el coseno de alfa, que es su ángulo opuesto. Entonces, yo tomé como referencia a la longitud AD porque me interesa sacar una expresión que relacione este ángulo, que es el ángulo que se forma entre los 2 vectores, que es el ángulo opuesto a la longitud AB. Entonces, por la ley de los cosenos, me quedaría la suma de los cuadrados de los otros 2 lados, longitud OA al cuadrado, más longitud OB al cuadrado, menos el doble del producto de esas longitudes, que es longitud OA, longitud OB. Todo esto por el coseno del ángulo opuesto, que es coseno de teta, que es esto que me está interesando. Pero la longitud AB, si te das cuenta, realmente es la longitud del vector A menos el vector B. La longitud A es realmente la magnitud del vector A y la longitud OB es realmente la magnitud del vector B. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí la puedo reescribir de la siguiente forma. Está acá. Aquí te lo tengo un poco más estilizado. Vean, la primera ecuación es la que ya habíamos deducido apenas, esta parte. Y vean cómo cambio a AB por el vector A menos B, al OA por el vector A, al OB por el vector B, OA por A y OB por B, porque son las magnitudes de esos 2 vectores. Pero ahora esta igualdad se puede reescribir de otra forma y voy a manipular el lado izquierdo de esta manera. Recuerda que cuando tú tienes un vector, porque A menos B sigue siendo un vector, y le sacas su magnitud y lo elevas al cuadrado, por lo que vimos hace ratito, se puede escribir como un producto de ese vector consigo mismo. Entonces hacemos el producto punto y nos va a quedar esta parte que está aquí. Eso quiere decir que la magnitud del vector A menos el vector B al cuadrado se puede cambiar por la magnitud del vector A al cuadrado menos 2AB más la magnitud del vector B al cuadrado. Y eso va a ocasionar que quede esta parte del lado izquierdo. Y te das cuenta, al reducir términos, este término con este término, con este término, con este término se elimina y lo único que nos quedaría menos 2A punto B igual a menos 2 magnitud de A, magnitud de B, coseno de teta. Divido entre menos 2 ambos lados de la ecuación y me queda esta expresión que es el teorema que queríamos demostrar. El producto punto entre 2 vectores se puede reescribir de esta manera. Pero como a ti te interesa el ángulo, simplemente vas a despejar a teta, primero pasando a dividir a la magnitud de A por la magnitud del vector B al otro lado, como está aquí mostrado, y luego despejas a teta con un arco coseno. Quedaría arco coseno de A punto B, magnitud de A, magnitud de B. Esta es la fórmula que nos permite encontrar el ángulo formado entre 2 vectores. Y es la nueva que nosotros vamos a agregar. Y vamos a hacer un ejemplo con esto para que puedan ver cómo se va a aplicar. Son 2 incisos. Este es el inciso 1 y inciso 2. Primero dice, si los vectores A y B tienen longitudes de 4 y 6 y el ángulo entre ellos es pi tercios, encuentra A punto B. O sea, te está diciendo que encuentres el producto punto, pero si te das cuenta no te da las componentes de los vectores. Porque nosotros sabemos que para realizar un producto punto necesito las componentes de los vectores.
pero aquí no te las dio. En cambio, te dio la magnitud de A, la magnitud del vector B y el ángulo que forman el vector A y el vector B. Por lo tanto, ¿qué considerarían ustedes que necesitamos para poder encontrar el producto punto si solo nos están dando esos datos? ¿Qué ocuparían? Pues lo que acabamos de deducir, ¿no? Porque es A punto B. Se puede escribir como la magnitud del vector A, magnitud del vector B, coseno de teta, donde teta es el ángulo formado entre el vector A y el vector B, y aquí son sus magnitudes. Te pide encontrar el producto punto, pero no te dio las componentes, pero en cambio te dio sus magnitudes. La magnitud del vector A es 4, la magnitud del vector B es 6, y el coseno va a ser de teta, es decir, el ángulo entre ellos es pi tercios. Entonces, con estos simples datos puedes encontrar el producto punto, si es que los tuvieras. Lógicamente no siempre los vas a tener. Cuando tú tomes tu calculadora y pongas, por ejemplo, el coseno de pi tercios, recuerda que como está en pi, debe ser la calculadora en radianes. Para que así te quede A punto B, 4 por 6 es 24, por coseno de pi tercios, que sería 1/2. Lo puedes comprobar metiendo esto a tu calculadora en radianes. Y A punto B sería 24 por 2, 24 medios. Y recuerda que 24 medios es lo mismo que decir 12. ¿Sí? Ya está. Ese es el producto punto de A con B solo utilizando esos datos. ¿Sí les queda claro? ¿Tienen alguna duda? Claro. Todo bien, profe. Bien. Entonces vean ahora lo que tenemos acá. Dice, determina el ángulo entre los vectores A y aquí me faltó un igual, y el vector B. Esta vez no nos están dando el ángulo, nos están pidiendo que nosotros encontremos ese ángulo. No nos los dieron como dato, como en el ejemplo pasado. Por lo tanto, como queremos encontrar el ángulo, lógicamente seguimos recurriendo a esta misma formulita, que recuerden, esta formulita fue la que acabamos de deducir, que es la que nos ayuda a encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Qué datos necesitamos? Bueno, vamos a despejar. Recuerda que es coseno de teta igual al producto punto entre el vector A con el vector B. Esta magnitud de A y la magnitud del vector B los voy a pasar a dividir para quedar magnitud del vector A, magnitud del vector B, de esta forma. Despejo a teta con arco coseno y va a quedar teta es igual al arco coseno del producto punto entre A y B entre las magnitudes del vector A y la magnitud del vector B. Por lo tanto, los datos que requiero primero es el producto punto entre los dos vectores. Vamos a sacarlo. Será producto punto con el del vector A con el vector B va a ser igual a lo siguiente. Recuerda que para sacar el producto punto o producto escalar, simplemente es multiplicar la primera componente con la primera componente, más la segunda componente con la segunda componente, etc. Sería 2 por 5, 10. Ponemos aquí el 10. 2 por menos 3 va a quedar aquí menos 6. Menos 1 por 2 va a quedar menos 2. Sería menos 6, menos 2, menos 8, más 10, 2 positivo. Ahí está el 2. Es el producto punto. Ahora vamos a sacar la magnitud del vector A. Recuerda que para sacar la magnitud de un vector, simplemente es tomar sus componentes y elevarlas al cuadrado y sumarlas. Por ejemplo, primera componente al cuadrado, que es 2, más segunda componente al cuadrado, más tercera componente al cuadrado. Esto nos quedaría como 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 4 y 4, 8, más 1, 9, raíz de 9, 3. Ese es el valor de la magnitud del vector A. Va a la magnitud del vector B. Y esto va a quedar como primera componente elevada al cuadrado, segunda componente elevada al cuadrado, tercera componente elevada al cuadrado. Se nos va a quedar 5 al cuadrado, va a quedar 25, 3 al cuadrado va a quedar 9, 2 al cuadrado va a quedar 4. De esta forma, tendríamos 25 más 9 es 34, más 4, 38. Va a quedar así. A raíz de 38 no la voy a sacar su valor decimal, porque no va a ser exacta. Entonces mejor la arrastramos como raíz de 38. Vamos a sustituir aquí y nos va a quedar teta es igual al arco coseno del producto punto que fue 2 entre las magnitudes que fue 3 por raíz de 38. Entonces vamos a introducir todo eso a nuestra calculadora.
Sería 2, 3 raíz de 38. Aquí tienes dos maneras. Puedes meter tu calculadora en radianes o puedes meter tu calculadora aquí en grados para que te dé un ángulo de una forma más tradicional. Utilizando la calculadora en grados, el ángulo que está formado entre ellos sería θ es igual a 83.79 grados. Este es el ángulo que está formado entre el vector A y el vector B. Y con eso quedaría hecho el problema. No sé si lo entendieron. Sí, profe. ¿Seguros? Bueno, Profe, dime. el coseno se convirtió en arcocoseno, ¿verdad? Sí, para poderlo despejar. Para que el coseno ya no apareciera con θ y apareciera del otro lado y θ se quedara solito, hay que aplicar la inversa del coseno, que es arcocoseno. Ok, entonces en coseno se aplica su inversa, ¿no? Sí, para quitarse la θ y θ quede solita. No, ok. Gracias. De nada. ¿Y más? No. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso dice, encuentre los valores de x tales que el ángulo entre los vectores, ahí te dan los vectores, sea de 45 grados. Quiere que le digamos qué valor de x puede funcionar para que entre esos dos vectores exista un ángulo de 45 grados. Bueno, pues vamos a recurrir otra vez a nuestra formulita que teníamos. Producto punto entre dos vectores. Se puede reescribir como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Pues parece ser que vamos a necesitar los datos del producto punto, las magnitudes, y θ ya no lo están dando. Aquí nos están diciendo que θ es 45 grados, quieren que sea 45 grados. Por eso aquí no despejo a coseno, digo no despejo a θ, porque ya me dieron el valor. Ahora me interesa conocer una componente. Entonces voy a empezar a reemplazar aquí estos valores que están observando en esta parte. Voy a colocar, primero voy a hacer el producto punto entre estos dos vectores. Va a quedar vector A punto vector B. Vamos a decir que el primer vector que está aquí va a ser el vector A y el vector que está aquí va a ser el vector B. Primero es A y el otro es B. Entonces su producto punto sería 2 por 1, 2, más 1 por x, x, menos 1 por 0, 0. Entonces el producto punto vale 2 más x. Ahora vamos a sacar su magnitud, magnitud del vector A. Estoy sacando todos estos valores porque son los que piden la fórmula y de alguna manera al sustituir en esta fórmula debe poderse despejar a x para saber cuál es el valor adecuado. Entonces sería magnitud del vector A. Sería primera componente raíz cuadrada de la primera componente elevado al cuadrado, que sería 2 al cuadrado es 4. Segunda componente elevado al cuadrado sería 1. Menos 1 elevado al cuadrado también sería 1 y quedaría así. Entonces sería 4 y una 5 y una 6. Raíz de 6 no es exacta, lo dejo así. Ahora magnitud del vector B. Esto va a ser igual a la raíz de primera componente elevado al cuadrado es 1. Segunda componente elevado al cuadrado x al cuadrado, x cuadrada. Tercera componente es 0, por eso no va a afectar y aquí quedaría esto. Ahora, ¿cuál es el coseno de 45 grados? En este caso sería 2 raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué pongo coseno de 45? Porque aquí requiere el coseno de θ y θ me lo está dando en esta ocasión el problema, me dice que quiere que sea de 45 grados. Entonces esta parte va a quedar coseno de 45 teniendo la calculadora en grados. Quedaría raíz de 2 sobre 2, perdón, raíz de 2 sobre 2. Procedemos a sustituir en la ecuación que teníamos aquí mostrada. Tenemos a punto B, que es 2 más x, lo colocamos, 2 más x. Tenemos la magnitud de A, que es raíz de 6. Tenemos la magnitud de B, que es raíz de 1 más x cuadrada. Y tenemos coseno de θ, que es raíz de 2 sobre 2, de esta forma. Si yo multiplico raíz de 6 por raíz de 2 sobre 2, me va a quedar, ¿qué les digo? Raíz de 3. Si tú tomas este número y lo multiplicas por este otro número, el raíz de 2 sobre 2, te va a quedar raíz de 3. Por eso voy a escribir aquí 2 más x es igual a raíz de 3 por raíz de 1 más x cuadrada.
Nada más quedaría esto. Lo único que se hizo fue multiplicar raíz de 2 sobre 2 por raíz de 6 y ese producto es raíz de 3. Y aquí está. Pero lo que me está pidiendo es saber cuánto vale esta componente que está siendo representada por x. En otras palabras, de esa última expresión que tenemos ahí, tenemos que despejar a x. ¿Cómo le harían ustedes para despejar a x? ¿Qué se les ocurriría hacer para despejar a x? ¿Una sugerencia? ¿Se podría pasar el 2 al otro lado restando? Sí, se podría, pero creo que lo va a complicar un poquito más a la hora de despejar a x. Hay otra opción más fácil. ¿O qué es lo que les incomoda? ¿Qué es lo que ¿Podríamos les... pasar la X a dividiendo? Sí puedes dividir entre x, pero si te refieres a esta x a pasarla a dividir, no sería muy obvio, no sería de mucha ayuda, porque para hacer ese paso lo que realmente estás haciendo es dividir cada término entre x, de esta forma. Entonces aquí te quedaría del lado izquierdo 2 sobre x más 1, y del lado derecho te quedaría esto. Y como que se ve un poquito más difícil. ¿Qué es lo que Podemos les... elevar al cuadrado Eliminar la raíz para cuadrada. ver las raíces. Ajá, exactamente, lo dijo su compañero de elevar al cuadrado a ambos lados para quitar las raíces. ¿Te pillas? Aparte. Exacto, entonces vamos a elevar al cuadrado a ambos lados, como dijo su compañero. Voy a elevar al cuadrado de este lado y voy a elevar al cuadrado de este lado. El lado izquierdo, cuando lo elevas al cuadrado, es un binomio al cuadrado, por lo tanto, para desarrollarlo sería, el cuadrado del primer término sería 4, el doble del primero por el segundo sería 4x, el segundo elevado al cuadrado sería x cuadrada, igual, y este término del lado derecho es a por b igual al cuadrado, se puede ver como a cuadrada por b cuadrada. Se puede ver así el lado derecho, que hay dos raíces, es decir, a es raíz de 3 y b es raíz de 1 más x cuadrada. Por lo tanto, por esta propiedad, el cuadrado se puede aplicar directamente a esta raíz de 3 y quedaría simplemente 3, porque con la raíz con el cuadrado se va. Y la raíz de 1 más x cuadrada al cuadrado quedaría simplemente 1 más x cuadrada, de esta forma. Si simplificamos más esto, quedaría 4 más 4x más x cuadrada. Y el lado derecho sería 3 por 1, va a quedar 3. 3 por x cuadrada. 3x cuadrada, de esa forma. Como son ecuaciones cuadráticas, voy a hacer que todos de este lado izquierdo queden las x y las constantes, es decir, va a quedar 4 más 4x más x cuadrada menos 3x cuadrada menos 3, todo igualado con 0. Simplificamos primero las x cuadradas. X cuadrada menos 3x cuadrada menos 2x cuadrada. 4x no tiene con quién simplificarse, se pasa directo entonces. Y 4 menos 3 va a quedar 1. Todo esto igualado con 0. Y esta es la ecuación que tenemos nosotros que resolver. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes resolver esta ecuación? Por factorización simple no se podría, bueno, a menos que sean demasiado habilidosos. ¿Completación de cuadrados? Puede ser completación de cuadrados también, sí, no hay ningún problema si es completación de cuadrados. También puede ser por fórmula general. Aquí ya es decisión de ustedes que quieran utilizar. Por ejemplo, si usamos completación de cuadrados, como dice el compañero, sería en este caso dividir todo entre menos 2, primero, para que quite el coeficiente de aquí. Si yo divido todo entre menos 2, el primer término entre menos 2 sería x cuadrada. 4x entre menos 2 sería menos 2x. 1 entre menos 2 menos 1 medio, todo esto igualado con 0. Entonces, aplicamos la fórmula b sobre 2 al cuadrado. En este caso, b es el coeficiente del término lineal, que es menos 2, sobre 2 al cuadrado. Menos 2 entre menos 2 es menos 1. Menos 1 al cuadrado va a quedar como una positiva. Ese es el 1 es el que nosotros tenemos que agregar. Va a quedar x cuadrada menos 2x menos 1 medio más 1 menos 1 igual a 0. Acuérdate que se agregan con ambos signos para que no afecte la expresión. Luego el siguiente paso, por lo que aprendimos en cálculo diferencial, es agrupar las x que tenemos con el positivo que agregamos, que en este caso es más 1. Y dejamos fuera los otros números, que son menos 1 medio y menos 1. Luego este trinomio cuadrado perfecto se escribe como un binomio al cuadrado, aplicando la siguiente regla. Primer término elevado al cuadrado, raíz del primer término, signo del segundo término que es menos, raíz del tercer término, raíz de 1 es 1. Todo está aquí al cuadrado. Luego tenemos menos 1 medio, menos 1 es menos 3 medios. Menos 3 medios puede pasar al otro lado como 3 medios positivo. Luego, para quitar el cuadrado, aplicamos una raíz
que sería x menos 1, quitamos el cuadrado, pero acuérdate, cuando aplicas una raíz, se le agrega más menos. Y luego, por último, x es igual a más menos raíz de 3 medios más 1. Eso quiere decir que hay dos valores de x que favorecen eso. El primer valor de x es la raíz positiva de 3 medios más 1, y el otro valor es menos la raíz de 3 medios más 1. Estos son los dos valores de x que favorecen que tengamos dos vectores que tengan un ángulo de 45 grados. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Son las dos componentes que debería, cualquiera de las dos componentes puede adquirir x. ¿Sí le entendieron este procedimiento? Sí, profe. ¿Una pregunta del procedimiento que tengan duda? ¿No? Bueno, entonces voy a pasar lista. Este fue el tema de ángulo entre vectores. Y vayan haciendo lo que les había dicho, vayan agregando las fórmulas que les pedí. A menos que quieran ocupar el formulario de plataforma, la verdad pues está un poquito enredado porque viene más que por teoremas y todo eso. Mejor vayan haciendo sus fórmulas y así van a saber qué hace cada fórmula de una forma más sencilla. Empezamos con carrera.